O los isekais, un género de anime muy conocido, amado y odiado por partes iguales, una tendencia que inició después de éxitos como Sword Art Online, provocando una masiva inundación en el medio del anime, a tal punto que en la actualidad tenemos entre 2 a 3 isekais en emisión por cada temporada de anime. Para bien o para mal, todo esto terminó generando los clichés más conocidos del género, aquellos tropos argumentales que se han ido repitiendo a lo largo de una gran cantidad de obras isekai, a tal punto que en la actualidad son considerados elementos indispensables de las obras de este género, como es el caso del típico protagonista, el cual es el ser más absurdamente poderoso de su universo con tan solo unos cuantos días, unas cuantas horas o unos cuantos segundos de haber reencarnado, más antes que tarde termina convirtiéndose en el ser más poderoso de su respectivo universo. Por otro lado tenemos el típico mundo de fantasía medieval, feudal con un toque o mecánicas de RPG, con cosas como los niveles, las clases y, como no, objetos y mecánicas de videojuego, donde usualmente el protagonista posee el nivel máximo, el nivel 999 o algo por el estilo. La cuestión es que dentro de toda esta gama de los clichés, existe uno que me llevó a la creación de este video, un cliché que será atribuido a la franquicia de Overlord, en específico a nuestro querido protagonista Ain Gom. Estamos hablando del cliché de los harems. Es por ello que en este video vamos a explicar por qué Ain Gom sí podría tener un harem. De entrada vamos a aclarar algo muy importante, y es que para sorpresa de casi nadie, por no decir nadie, nuestro querido protagonista Insolgom no está interesado en tener algún tipo de relación romántica o sexual con algún personaje de la obra, y por obvias razones no está interesado en absoluto en formar una especie de harem, uno de los clichés más conocidos y usados del género Isekai, donde varias waifus de una franquicia están dispuestas a compartir al amor de su vida con otras rivales, pretendientes, parejas o simplemente otras eternas enamoradas que se cautivaron con la mera existencia del protagonista. Y es que sí, usualmente las integrantes de los harems o ganado, como también se le conoce, suelen tener un desarrollo romántico o emocional casi nulo. El protagonista solamente respira y ya quieren tener como 10 hijos con él. Claro, no siempre es así y existen algunas excepciones, pero en lo que respecta al género Isekai, usualmente no tienen mucho desarrollo que digamos, y como tal, la franquicia de Overlord tampoco es la excepción al momento de utilizar este cliché, ya que ha utilizado varios elementos de este tropo argumental, waifus que se enamoraron del protagonista solamente porque es el protagonista, a pesar de que él mismo no tiene ningún tipo de interés al respecto. Como tal, esta indiferencia de nuestro querido protagonista se origina debido a su condición como no muerto, y es que la especie de los no muertos o undeads es una raza que en su mayoría carecen de una buena parte de las emociones humanas, siendo que las únicas emociones que son capaces de sentir, normalmente y en algunos casos intensificar, son el odio, la ira, la venganza, el enojo, el rencor y emociones similares, las mismas emociones que permiten la generación de la energía negativa, la energía que permite a los cadáveres reanimarse como no muertos. Es por ello que esta especie las tiene como sus emociones primordiales o principales, a tal grado que son estas mismas las que los impide tener una buena relación con los seres vivos, ya que al solamente sentir odio, rencor, venganza, termina provocando que ataquen de forma indiscriminada a todos los seres vivos por igual. Un claro ejemplo de esto son los no muertos de las llanuras Katse. En este territorio maldito se generan diferentes tipos de undeads, desde los más básicos como los zombies y esqueletos y algunos de nivel más avanzado como los dragones esqueleto y hasta incluso un Dead Knight. La cuestión es que estos no muertos tienen como principal objetivo acabar con cualquier ser vivo que tengan a su alrededor.
a tal grado que diferentes no muertos han decidido o se han organizado para formar diferentes hordas, las cuales atacan constantemente al reino del Estice o al imperio de Bajador, los territorios habitados por seres vivos más cercanos a esta tierra maldita. Es por ello que es algo complicado que los no muertos tengan una relación sentimental o sexual con los seres vivos. Complicado, pero no imposible. Y es que para que un no muerto sea capaz de experimentar otro tipo de emociones, requiere de cierto nivel de inteligencia, la cual le permite suprimir en mayor o menor medida sus sentimientos primordiales, como sucede con la familia o la rama evolutiva de los magos esqueleto, la cual está conformada por los magos esqueletos, los Elder Lich, los Night Liches, los Overlords y las diferentes variantes de estas mismas especies, las cuales poseen la capacidad de conservar su inteligencia en el caso de haber sido hechiceros en vida y luego transformados en no muerto, o en su efecto son capaces de desarrollarla tras haber sido generados de forma natural. Y es que hay que tener en cuenta que existen más o menos dos tipos de no muertos: los que se generan a partir de cadáveres y en esencia son cadáveres reanimados por la energía negativa, y aquellos que son energía negativa en forma de cadáver. Sí, lo sé, es un poco extraño, pero se tiene entendido que algunos no muertos son tal cual la materialización de esta misma energía negativa, la cual termina condensándose en una apariencia de un cadáver reanimado o algo por el estilo. Pero independientemente cómo estos no muertos son capaces de obtener su inteligencia, esta misma les permite desarrollar una mentalidad fría y analítica, la cual les permite experimentar y desarrollar otro tipo de emociones, como es el caso de Davarnosh y algunos liches de Cuerpo del Abismo, los cuales han expresado sentimientos de arrogancia, orgullo e incluso compañerismo. Es más, estos últimos, Cuerpo del Abismo, han demostrado ser capaces de experimentar miedo, terror, y es que incluso son capaces de entrar en pánico, algo muy parecido a lo que demostró Iwa en sus momentos finales. Por otro lado, y en menor medida, se ha demostrado que son capaces de desarrollar sentimientos de vanidad, como es el caso de Granslocker, la Santa Branca, una Night Lich que, a diferencia del resto del Cuerpo del Abismo, los cuales para ese punto evolutivo ya solamente eran esqueletos, ella aún conservaba su piel blanca porcelana, la cual mantenía juego con ropajes de la misma tonalidad. Un caso similar ocurre con Cruni Long en Teshna, el Duque de los Ojos Carmesí, el cual es un Night Lich que, a diferencia del resto del Cuerpo del Abismo, los cuales solamente utilizan los accesorios o la ropa por su utilidad, él las utilizaba como una forma de demostrar su estatus y elegancia. Básicamente le gustaba estar de moda, a tal grado que constantemente paraba cambiando sus ropajes, siempre buscando una ropa que pudiese ser más elegante que la otra. Como tal, se tiene entendido que este rasgo anómalo en la personalidad de este Night Lich se debe ya que originalmente él era un usuario de la Tier Magic en vida, el cual a través de métodos desconocidos se terminó convirtiendo o bien en un Elder Lich o en un Night Lich. Teniendo en cuenta esto, podríamos llegar a decir que aquellos miembros de esta especie, los cuales originalmente fueron usuarios de la Tier Magic, poseen una personalidad más humana o más expresiva en comparación al resto de la especie. Podríamos llegar a decirlo si no fuese por la existencia de Grenule, el capitán del barco fantasma de las llanuras Katze, un Elder Lich que se generó de forma natural. O sea, no estamos hablando de la reanimación de un cadáver de algún capitán pirata o de algún usuario de la Tier Magic, sino que estamos hablando de la materialización de la energía negativa en la forma de, en la forma de un cadáver de un capitán pirata, el cual está perdidamente enamorado de su navío. Y es que sí, nuestro querido Grenule posee un afecto, posee una pasión tan grande, el cual refleja en su relación con su navío,
la conocida como la Valquiria de Acero, a tal punto que en palabras del propio Grenouille la considera como su pareja. Es más, Grenouille posee una pasión a tal grado que incluso es capaz de ponerse muy violento y muy celoso al momento de encontrarse con posibles pretendientes de su amada, convirtiéndolo en una gran anomalía emocional para esta familia de los magos esqueleto. Y es que a pesar de que estos son capaces de expresar diferentes emociones, aún están limitados por su condición como no muertos, más en específico en lo que respecta a su nivel emocional o la intensidad con la cual experimentan las emociones, ya que, por ejemplo, digamos que un Elder Lich y un humano se encuentran con una persona muy pero muy hermosa, la cual incluso les empieza a coquetear. El humano se va a emocionar, se va a ilusionar, se va a enamorar y hasta incluso puede excitarse. Por su parte, el Elder Lich simplemente le va a tener cierta atención, pero esta atención, este posible interés, sería equivalente al que alguien podría tener al momento de encontrar un objeto curioso o interesante en algún escaparate de alguna tienda o supermercado. Es una emoción que no está al mismo nivel de la que experimentan los humanos. Es por ello que es complicado que esta especie sea capaz de experimentar fuertes emociones. Aunque claro, como ya vimos con el ejemplo de Iwa, sí es posible experimentar fuertes emociones. En el caso de Iwa expresó pánico, pero esto es posible debido a ciertas circunstancias. Para que este no muerto sintiera un inmenso terror fue a través de su muerte inminente y encima el hecho de que iba a ser incapaz de cumplir su misión, la misión por la cual Ainzalgom lo había creado, lo que viene siendo la máxima deshonra para las invocaciones, por lo que en teoría es posible que un no muerto sea capaz de experimentar fuertes emociones, hasta inclusive un gran afecto o inclusive excitación. Pero claro, para esto se necesitan cumplir ciertos requisitos, acondicionar al no muerto, prácticamente obligarlo, llevarlo al extremo emocional, algo que lastimosamente solamente va a generar una emoción efímera, una emoción que va a durar unos cuantos segundos, a lo máximo unos cuantos minutos antes de regresar a la normalidad. Ya para poder desarrollar una emoción a largo plazo se necesitaría de ciertas anomalías en la personalidad del no muerto, tal y como ocurre con Grenouille, el cual, a pesar de ser un no muerto, este mantiene un gran afecto constante hacia su navío, una anomalía que lastimosamente no posee nuestro querido protagonista Ainzalgom, o bueno, más o menos. Y es que como tal Ainzalgom sí posee una personalidad anómala en comparación al resto de miembros de su árbol evolutivo. Esto se debe a su personalidad como Suzuki Satoru, su versión como humano, pero pese a ello, aún tiene limitantes como no muerto. Sí, Ainzalgom puede ser más expresivo, más emocional, puede ser empático con los seres vivos, pero aún está limitado por las emociones primordiales de la especie. Por ejemplo, esto lo podemos apreciar con esta aura de color verde, la cual es la representación visual de esta limitante o de esta restricción emocional, ya que justamente esta misma aura aparece en los momentos cuando Ainzalgom siente fuertes emociones. Cada vez que Albedo le ofrece su poto o cada vez que algún NPC de la Gran Tumba hace algo muy extraño, Ainzalgom se incomoda, se pone nervioso, se sobresalta, experimenta X emoción intensa, la cual rápidamente es mitigada por esta aura de color verde. Es por ello que es complicado, muy complicado, que Ainzalgom desarrolle algún tipo de relación romántica o sexual con algún personaje, y por ende es algo relativamente difícil que Ainzalgom forme un harem. Y digo relativamente difícil porque verdaderamente Ainzalgom solamente tiene que dar la más mínima orden, solamente tiene que decir dos palabritas para poder armarse todo un harem. Es por ello que en este video ponemos como título porque Ainzalgom sí podría tenerlo, ya que literalmente solamente tiene que decir la más mínima frase y este cliché ya se podría cumplir dentro de la franquicia.
Esto se debe a la cantidad considerable de waifus, las cuales estarían más que dispuestas en formar parte de este hipotético grupo. Encabezando la lista tenemos a Albedo. Y es que... nosotros, ¿qué podemos decir o explicar que no se haya mostrado ya en la franquicia de Overlord respecto a la relación de Albedo y Ain Gum? Albedo, la waifu predilecta de la franquicia de Overlord, la eterna enamorada del protagonista, un personaje que si no estuviese limitado, hace rato hubiese bueno, creo que no podemos decir la palabra, hubiese hecho cosas muy feas en contra de la voluntad de nuestro querido protagonista Ain Gom. En las propias palabras de Albedo, ella no le molesta compartir a su querido amado siempre y cuando ella sea considerada la esposa principal o favorita. Un caso igualmente conocido es el de Shaltiar Brodfayen, la Valquiria Sangrienta, una vampiresa que al igual que Albedo ha demostrado poseer un gran afecto y deseo por el protagonista. Aunque claro, este afecto no es tan grande o no tiene la misma intensidad que Albedo. Pese a ello, Albedo la considera como su rival en el amor por Ain Gom. Un caso menos conocido es el de Neuronis Penkill, una miembro de la raza de los Comecerebros, la torturadora de la Gran Tumba en Azerik, un personaje que al igual que Shaltiar y Albedo, posee una gran pasión por Ain Gom, a tal grado de que ella se considera la más adecuada para ser la esposa del Ser Supremo. Así es, por encima de la propia Albedo y Shaltiar. Y sí, yo sé, mis queridos espectadores, Neuronis no es el mejor ejemplo para la terminología de las waifus, pero hay que tener en cuenta de que ella cumple con todos los requisitos de este cliché, el cliché de los harems. Principalmente está el tema de que ella ama profundamente o está obsesionada de Gum solamente porque es el protagonista. No existe otro tipo de motivo o desarrollo para estos sentimientos, algo que igualmente sucede con Albedo y Shaltiar. Es por ello que la considero dentro de esta agrupación, o bueno, posible agrupación con respecto a este hipotético harem. Además, hay que tener en cuenta que si bien nosotros la percibimos como fea, ella en teoría debería ser muy hermosa dentro de la raza de los Comecerebros, o inclusive otras razas heteromórficas. Por último tenemos a Solution Epsilon, una de las Pléyades de batalla, un slime depredador que deseaba tener una relación más íntima con el Ser Supremo, a tal grado que se puso muy, pero muy celosa al enterarse de la existencia de un slime que se encargaba de lavar todo el cuerpo esquelético del protagonista. Estos celos llegaron a tal punto que secuestró al slime con el objetivo de matarlo y reemplazarlo, ya que en sus propias palabras, ella era la más calificada para poder limpiar el cuerpo esquelético del Ser Supremo, un deseo que hubiese conseguido si no fuese por la intervención de Gom y su hermana mayor Yuri Alpha. Como podemos apreciar, existen 4 personajes femeninos los cuales estarían más que dispuestas en formar parte de este hipotético harem de Ain Gom. Por su parte, tenemos otras candidatas cuya situación es más complicada, 50-50, más o menos. Por ejemplo, tenemos el caso de Narval Algama, una de las Pléyades de batalla, una doppelganger que hasta el momento no ha expresado un gran interés romántico por Ain Gom, siendo que lo más cercano es cuando se pone muy nerviosa al momento de ser referida como una posible amante o pareja del aventurero negro Momot, lo que viene siendo el alter ego de Ain Gom, por lo que esto podríamos llegar a interpretarlo como un deseo oculto o reprimido que posee la NPC. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que en palabras de la propia Pléyade, ella no se considera lo suficiente para desempeñar este papel. Es más, considera que la más calificada para ser la esposa o la amante del Ser Supremo es la propia Albedo. Es por ello que ante esta hipotética orden de formar un harem, Narval podría llegar a sentirse atraída o interesada, pero no formaría parte al no sentirse lo suficiente para ser una de las esposas del Ser Supremo. Otro caso curioso es el de Evilake, siendo que la ex princesa de Inviria posee una opinión muy negativa de Ain Gom.
Es más, lo considera un tirano cruel y despreciable, esto por haber destruido de forma injusta al reino de Arestice. Pero claro, hay que tener en cuenta que si bien ella posee una opinión muy negativa de Ainz, posee una opinión muy positiva del aventurero negro Momon, el alter ego de Ainz Algom, siendo que lo considera su príncipe azul. Es más, ha expresado un fuerte deseo de convertirse en su esposa después de haber sido salvada por él a manos de Yaldabaoth. Es por ello que ante la idea de formar parte del harem de Ainz Algom, Evilate no estaría interesada en lo absoluto. Es más, haría todo lo posible para no formar parte. Pero si Momon fuese el responsable de dar esta orden, o sea, si Momon quisiera formar un hipotético harem, Evilate sería la primera persona interesada en formar parte. Por otro lado, tenemos el temita de Aura Bellafione. Y es que como tal, nuestra querida Aura no posee sentimientos románticos o pasionales hacia Ainz Algom. Es más, lo considera como una figura paterna, un guía o un maestro, pero no lo ve de la misma forma que lo ve Shaltiar o Albedo. Pero se tiene entendido que esto sucede ya que la elfa aún posee una personalidad entre comillas infantil. Y digo entre comillas porque hemos visto que ahora es capaz de masacrar y matar sin ningún tipo de problemas, que es algo que creo yo que un niño no estaría acostumbrado a hacer, pero bueno, el caso es que en palabras del propio Maruyama ha explicado que una vez Aura crezca y entre en la adultez, va a empezar a desarrollar sentimientos por Ainz Algom, al mismo nivel que Shaltiar o incluso Albedo. Pero claro, para que esto suceda tendrían que pasar unos 200, 300 años, más o menos cuando la elfa entre en la adolescencia o en la adultez. Es por ello que la catalogamos dentro de este segundo grupo. Las más o menos, tal vez sí, tal vez no. Y si se lo preguntan, no. Mare de adulto no estaría interesado en formar parte del harem de Ainz Algom, ya que él estaría más interesado en formar su propio harem, o bueno, más o menos. Por último, tenemos el caso de Hilma y Neya Baraja, dos personajes que han demostrado una gran devoción, admiración y respeto por Ainz Algom, pero ojo, a diferencia del resto de candidatas y posibles candidatas, ellas poseen estos sentimientos ya que perciben al protagonista como un ser divino, prácticamente un dios, y sus sentimientos, más que ser sentimientos que podrían interpretarse como sentimientos románticos de atracción, son sentimientos de devoción, prácticamente lo que siente un creyente por su respectiva deidad patrona. Es por ello que sería un poco extraño que Hilma y Neya intentasen tener una relación más íntima con el Ser Supremo. Y bueno, como tal existen algunos diálogos de Neya que nos podrían hacer pensar lo contrario, pero en lo personal yo creo que Neya quiere tener una relación más cercana, pero en lo que respecta a una relación tipo caballero y su escudero, más que tener una relación más íntima y carnal como sería su esposa o su amante. E inclusive, si esto fuese verdad, que Neya intentase tener una relación más carnal con Ainz Algom, yo creo que le sucedería el mismo escenario que Narvel al Gama, o sea, se interesaría por este hipotético harem, pero no formaría parte ya que no se consideraría lo suficiente para ser una de las amantes o una de las esposas de la justicia verdadera. Habiendo explicado a las candidatas y a las posibles candidatas, creo yo que se entiende un poco mejor por qué digo que este cliché tiene varias posibilidades de ser canónico, ya que literalmente Ainz Algom solamente tiene que dar la más simple orden y ya tendría un harem conformado por el primer grupo, una que otra del segundo grupo y, como no, de cualquier NPC femenina a la cual Ainz Algom le dé la orden de forma directa, siendo que de todas las únicas que podrían no aceptar serían Yuri, Nigredo, Pestoña y Rubedo. Aunque claro, esto más que nada entraría en tema de debate, pero en sí yo creo que el punto está más que entendido. Ahora bien, como sabemos, Ainz Algom puede crear un harem muy fácilmente, a pesar de que él mismo no quiera ni lo necesita. Pero verdaderamente hablando, ¿qué tan probable es que esto ocurra dentro de la historia o la cronología de Overlord? Pues francamente,
Esto más que nada es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Pues ya hemos visto cómo Enso Algom termina cediendo ante los caprichos o deseos de los NPCs. Por ejemplo, tenemos la ocasión en la que Enso Algom terminó besando a Albedo, más que nada porque ella iba a estar relativamente sola en el reino del Estice, lo iba a extrañar, se iba a sentir sola, se iba a deprimir y un montón de pantomimas. Enso Algom no quería besarla, es más, consideraba que la acción era innecesaria y ridícula, pero al final terminó cediendo debido a la felicidad de la NPC. Es por ello que no sería nada raro que en un futuro relativamente lejano o relativamente cercano, Enso Algom se termine cansando de las propuestas de Albedo en convertirse en su esposa y al final termine cediendo. Una vez esto suceda, por obvias razones, diferentes NPCs van a saltar de forma celosa. ¿Por qué Albedo esto? ¿Por qué ella tiene que ser esposa? ¿Por qué solamente ella puede tener el amor de Enso Algom? Y un montón de cosas por el estilo. Se generaría mucho drama. Drama que a la larga terminaría cansando a Enso Algom, a tal grado que para mantener la fiesta en paz terminaría creando este harem, a pesar de que él mismo no quisiera tener el harem. Básicamente, él se sacrificaría por la felicidad de sus NPCs. Habiendo llegado a este punto del video, a tan solo unos cuantos minutos de terminarlo, creo yo que es razonable que alguien pueda llegar a pensar que Enso Algom está condenado a nunca poder experimentar un amor romántico por otro personaje. Ya hemos visto y explicado cómo Enso Algom está limitado en varios sentidos, desde la evidente carencia física hasta un sentido un poco más interno en lo que respecta a las emociones. Todo esto debido a su condición como no muerto. Es que incluso sus propias relaciones cercanas, lo que viene siendo los NPC de la Gran Tumba, también son otro impedimento. Al final de cuentas, los NPC, más en concreto las NPC femeninas de la Gran Tumba en Azarik, son capaces de armar un gran escándalo con tan solo el caso hipotético, o bueno, ni tan hipotético, de que Albedo se convierta en la esposa de Enso Algom. Estamos hablando que ocasionarían varios problemas generados por sus celos debido a que Enso Algom se comprometa de una forma obligada con un NPC de alto nivel y encima de alta jerarquía. Ya imagínense qué pasaría si Enso Algom se compromete con alguien externa a la Gran Tumba en Azarik. Prácticamente los problemas y los celos se multiplicarían por 100 o incluso mucho más. Es por eso que es muy razonable pensar que el protagonista de Overlord estaría condenado a nunca encontrar una pareja romántica, o al menos en lo que respecta a la versión canónica del personaje. Y es que sí, existe una versión de Enso Algom que sí pudo comprometerse con otro personaje. Estamos hablando de su versión del volumen extra Suzuki Satoru, una versión de nuestro querido protagonista que terminó comprometiéndose con la princesa vampiro del país perdido, Keno Fassbinder, una relación que inició hace 200 años en la cronología alterna de esta historia, cuando ambos se conocieron en la desolada Inviria. Desde entonces, ambos no muertos han permanecido juntos en las idas y venidas, exploraron el continente conocido y desconocido de Overlord, se enfrentaron a varios desafíos, como su lucha contra el cuerpo del abismo, su enfrentamiento contra el Brainiacs Dragon Lord, e incluso Suzuki estaba dispuesto en arriesgar su vida si con eso lograba vengar a su querida Keno de Kurenelin los Malvar, el Elder Coffin Dragon Lord. Una relación que inició en la incertidumbre y que se fue fortaleciendo con el paso de los años, a tal grado que, como nos dejó ver el final del volumen extra, para Keno Suzuki era su único príncipe, y para el Overlord ella era su única princesa.